Donald Trump acaba de escalar la guerra arancelaria contra Canadá y la reacción, bueno, ya comenzó. Algunas empresas grandes vieron cómo sus acciones caían, mientras otras empresas empiezan desde ya a preocuparse por lo que esto puede costarles. Esto lo vamos a ver más adelante con datos, con números precisos sobre esta nueva guerra entre Donald Trump y Canadá, que créanme, cambia por completo esa historia o le va a cambiar por completo la visión de lo que está pasando. Pero antes tenemos que pasar por Fox News, porque mientras todo eso estaba ocurriendo, allí estaban intentando convencernos de algo tan extraño que yo todavía estoy tratando de entenderlo, de procesarlo. Miren este primer videoclip. Vance sobre todo tiene mucho tirón con los votantes jóvenes porque parece un tipo con el que da gusto estar. Trump, no sé, podría pluriemplearse como paisajista. O sea, al hombre le encanta el césped. ¿Y quién puede culparlo? La jardinería es una maravilla y es lo que la Gen Z llama whimsy maxing. Tiene mucha fantasía, ¿sabes? Le interesa muchísimo la vida del césped. Whimsy maxing. Alguien en Fox News acaba de decidir que la estrategia para conectar a Donald Trump con los jóvenes es hablar de su amor por el césped. Y de ahí nació Whimsy maxing. Bueno, no es que haya nacido ahí. Es una frase que para los que estamos un poquito pasados de generación, pues básicamente significa disfrutar y encontrarle encanto a las cosas simples de la vida. Y según Fox, Trump está haciendo eso con el césped. Pero esperen, porque si ustedes creen que lo del césped fue extraño, miren cómo intentaron explicar lo que está pasando con Irán. Miremos el siguiente videoclip. Es una verdadera lástima que digan que están molestos por Irán y por la yihad islámica radical. Miren a su propio partido. Creo que lo que les molesta es que a Donald Trump le está yendo bastante bien en esta guerra ahora mismo. Donald Trump está mirando a Irán y diciendo, Hormuz es tu papi. ¿Quién es tu papi? Hormuz your daddy. Esa frase parece más una frase que uno escucha en un partido de fútbol después de tomarse 1 o 3 cervezas que un análisis sobre una guerra tan compleja como la de Irán. Pero aquí viene lo interesante. Miremos los datos, porque esto lo publicó Marine Traffic hoy, hace apenas unas horas. Durante la última semana registraron 121 cruces por el estrecho de Hormuz. Sí, aumentaron ligeramente frente a los 118 de la semana anterior. Pero miren lo que está pasando por debajo de ese número. Los cruces de barcos con carga cayeron un 27%. Los barcos que están pasando con lastre, o sea, prácticamente vacíos, aumentaron hasta 61%. Y hay un dato todavía más interesante. El 46,3% de los cruces utilizó el esquema unilateral iraní, a casi la mitad. Entonces volvamos a la frase que lanzó ahí Benny Johnson, ahí en Fox News. Arm your daddy. ¿Seguro? Porque cuando casi la mitad del tráfico registrado está utilizando un esquema iraní, eso no parece exactamente la imagen de alguien que tiene el control del estrecho de Hormuz. Hormuz your daddy. Suena fantástico para televisión. Los barcos parecen tener una opinión un poquito más complicada. Vamos a Ohio a tomar una cerveza con el vicepresidente. Hoy, J.D. Vance atendió la barra en Cincinnati, sirviendo bebidas y los famosos chili dogs. Caroline no es planeado, sin teleprompters ni gente dándoles tarjetas a Trump y Vance diciendo, di esto, sea así. Mira, datos sobre el césped o los chili dogs. Así son ellos. Ya. No veo a Kamala en eso. Bueno, que J.D. Vance se sirva una cerveza me parece perfectamente normal. Lo extraordinario es todo el esfuerzo que están haciendo para convencernos de que es normal. Y además meten a Kamala Harris, que ni siquiera estaba allí presente. Y atención a lo que viene ahora. Porque después de todo lo que acabamos de hablar sobre Irán y el gasto militar, yo quiero saber si ustedes entienden lo mismo que entendí yo en el siguiente videoclip. ¿Un país sí se puede endeudar para financiar una guerra? Pero endeudarse para garantizar la salud de sus ciudadanos es una completa locura. Bueno, porque por lo menos eso fue lo que yo entendí. Si ustedes entendieron algo diferente o entendieron lo mismo que yo, pues déjenmelo ahí en los comentarios. Miremos el siguiente videoclip. Tienes a Abdul en Michigan y a Angie en Florida, 2 comunistas buscando cargos estatales. Angie pide reparaciones. ¿Qué, 30 billones? Abdul, Medicare para todos, otros 20 billones. ¿Ese es el plan, que el país explote por la deuda? Es parte de un ataque que lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. 2 comunistas de Colombia, allá por los años 60, teorizaron que para destruir a los Estados Unidos hay que colapsar sus sistemas. Acaban de decir que el problema es la deuda. Hace 30 segundos nos estaban celebrando una guerra. ¿Recuerdan? Hormuz your daddy.
Y ahora resulta que están preocupadísimos porque Estados Unidos puede gastar demasiado dinero. No me hagan esto, porque si vamos a hablar de cuánto cuesta Medicare for All, pues hablemos también de cuánto cuesta mantener guerras, hablemos también de cuánto cuesta mover portaaviones, hablemos de misiles, hablemos de interceptores, hablemos también de operaciones militares, porque todo eso cuesta. Y sobre todo, hablemos del presupuesto del Pentágono. Porque miren, aquí aparece una contradicción que a mí me parece fascinante. Cuando el dinero es para salud, cuidado, la deuda, van a quebrar el país. Pero cuando el dinero es para guerra, bueno, aparentemente la calculadora deja de funcionar. Y entonces Mónica Crowley nos lleva todavía más lejos. Ella dice que todo esto viene de una teoría creada por dos comunistas de Columbia University en los años 60 para destruir Estados Unidos. Oigan, esa historia de los dos comunistas de Columbia me produjo curiosidad y entonces obviamente fui a buscar quiénes eran y creo que Mónica Crowley está hablando de Richard Cloward y Francis Fox Piven, dos académicos que en 1966 publicaron un artículo llamado The Weight of the Poor y proponían generar una crisis. Sí, la idea era que millones de estadounidenses pobres que tenían derecho a ayudas sociales pero no las estaban recibiendo reclamaran esos beneficios. Eso, según ellos, ejercería tanta presión sobre el sistema de bienestar que provocaría una crisis política y obligaría al gobierno federal a reformarlo. Hasta ahí Mónica Crowley, bueno, tiene de dónde agarrarse. Pero ahora viene el pequeño problemita. Yo busqué el artículo original, obviamente, y aquello no era un plan para destruir a Estados Unidos. El objetivo que ellos mismos escribieron era utilizar esa presión para conseguir reformas contra la pobreza y eventualmente un ingreso anual garantizado. Pero hay algo todavía mejor. Crowley está contando esa historia mientras Jesse Waters habla de Medicare for All. Y el artículo de estos dos señores fue publicado en 1966. ¿Saben cuándo se convirtió Medicare en ley? 1965, un año antes. Y ni siquiera empezó allí. Harry Truman ya llevaba décadas empujando la idea de que el gobierno ayudar a garantizar atención médica. Entonces, no, dos profesores de Columbia no se levantaron una mañana de 1966, inventaron la salud pública para destruir Estados Unidos y de ahí apareció Medicare. La historia real es bastante más larga. Bueno, y bastante menos cinematográfica como la quiere pintar Mónica. Pero supongo que decir Estados Unidos lleva décadas discutiendo cómo financiar la atención médica no asusta tanto como decir los comunistas. Pero atención, porque Mónica Crowley no se quedó con aquellos dos profesores de Columbia que acabamos de verificar. Ahora la historia crece. Según ella, Estados Unidos lleva más de un siglo viviendo una revolución marxista. Y en este preciso momento estaríamos llegando a la fase final, es decir, el colapso de Estados Unidos desde adentro. Mira, Jesse, llevo años advirtiendo al pueblo estadounidense que Estados Unidos ha estado sometido a una revolución marxista continua durante más de un siglo. Esto no apareció de la nada con el presidente Obama o el presidente Biden. Esto lleva décadas y décadas ocurriendo. Ahora estamos en su etapa final para colapsar el país, saturar todos nuestros sistemas y destruir la nación desde adentro. Llevan mucho tiempo en esto y como ya estamos en la fase final, por eso todos estos comunistas se sienten tan agresivos. Son cada vez más visibles e increíblemente descarados porque ven que ha llegado el momento de un punto de inflexión para el país. No lo van a desperdiciar. Gracias a Dios, el presidente en la Casa Blanca, aquí detrás, entiende esta amenaza. Donald J. Trump lleva décadas advirtiendo sobre la amenaza comunista. Más de un siglo. Entonces ya no estamos hablando de dos profesores de Columbia en 1966. Estamos hablando de una supuesta operación que habría sobrevivido a Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Reagan, Bush, Clinton, Obama, Trump, Biden, y que después de más de 100 años estaría llegando justamente ahora a su fase final. Aquí tenemos que separar una cosa de la otra. ¿Ha existido comunismo y marxismo organizado en Estados Unidos? Bueno, claro que sí. ¿Hubo incluso espionaje soviético e infiltración durante la Guerra Fría? También. Pero de ahí a afirmar que Estados Unidos lleva más de un siglo sometido a una misma revolución marxista continua, cuyo objetivo es destruir el país desde adentro, bueno, hay un océano de distancia. Y Crowley no presentó una sola evidencia en ese segmento que demuestra semejante conspiración. Miren, lo interesante, amigos, es que esta misma narrativa
ella la viene repitiendo desde hace años. En 2024 decía que esa revolución marxista venía ocurriendo desde los años 30 y llegó incluso a decir, Nixon tenía razón, McCarthy tenía razón. Entonces ya entendemos mejor de dónde viene todo esto. Y fíjense cómo comenzó esta conversación. Medicare for All, una discusión perfectamente legítima sobre cuánto costaría, quién lo pagaría y si funcionaría o no. Y terminamos en una conspiración marxista de más de 100 años para destruir a Estados Unidos. Eso escaló demasiado rápido. Pero bueno, luego de escuchar esta historia y de que los comunistas quieren destruir a Estados Unidos y que los demócratas quieren destruir a Estados Unidos, bueno, Irán quiere destruir a Estados Unidos, todo el mundo parece querer hacerle daño a Estados Unidos, pero hay una pregunta que casi nunca se hacen. ¿Qué pasa cuando dejamos de mirar hacia afuera y empezamos a mirar desde adentro hacia afuera? Porque mientras Mónica Crowley nos habla de una conspiración marxista de más de 100 años, Donald Trump acaba de publicar esto. Atención a lo que publicó Donald Trump. Trump acaba de anunciar que a partir del 1 de enero de 2027 elevará al 50% los aranceles sobre automóviles, camiones, autopartes y acero provenientes de Canadá. Y escribió algo que me parece todavía más revelador. Nosotros no necesitamos a Canadá. Ellos no necesitan a nosotros. Bueno, hagamos algo. No le crean a Donald Trump, tampoco me crean a mí. Miremos los números. Porque quizá después de esto pues entendamos por qué Canadá es mucho más importante para Estados Unidos de lo que mucha gente imagina. Empecemos por algo sencillo. Canadá ha sido consistentemente uno de los dos principales socios comerciales de Estados Unidos. Solamente en 2025 Estados Unidos y Canadá intercambiaron aproximadamente 872.000 millones de dólares entre bienes y servicios. Pero eso todavía no es lo impresionante. Miren esto. Petróleo. Estados Unidos produce muchísimo petróleo, o sea, todos lo sabemos, pero también importa petróleo. ¿Y cuál es su principal proveedor extranjero? Exacto, Canadá. En 2024 Estados Unidos importó desde Canadá aproximadamente 4.1 millones de barriles de petróleo cada día. 4.100.000 todos los días. Y hay una razón. Gran parte de ese petróleo canadiense es petróleo pesado que alimenta especialmente refinerías estadounidenses del Medio Oeste. O sea, entonces imaginen por un momento que mañana Canadá desapareciera de la ecuación. Esos barriles no aparecen mágicamente porque alguien escriba, no los necesitamos. No, hay que reemplazarlos, hay que transportarlos. Las refinerías tienen que recibir el tipo de crudo que necesitan y todo eso tiene un costo. Pero miren, esperen porque Canadá no solamente ayuda a mover los carros estadounidenses, también ayuda a mantener las luces encendidas. Y aquí aparece otro dato que hace todavía más interesante esa frase de no necesitamos a Canadá. Miren esta gráfica. Según datos recopilados por Bank of America y Bloomberg, los inventarios estadounidenses de petróleo crudo, incluyendo la reserva estratégica, equivalen actualmente a alrededor de 41 días de suministro. 41 días. Es uno de los niveles más bajos de las últimas 4 o 5 décadas. Ahora, cuidado. Esto no significa que Estados Unidos le quedan 41 días de petróleo. Estados Unidos produce petróleo todos los días y sigue importándolo. Entonces, ¿qué significa tener solamente 41 días? Bueno, lo que significa es algo mucho más sencillo. El colchón para enfrentar una nueva emergencia se ha hecho muchísimo más pequeño. Durante décadas ese colchón promedió alrededor de 65 días, ahora está alrededor de 41 días. Es decir, si mañana aparece otra crisis, una interrupción de suministro, otro problema en Hormuz, Estados Unidos tiene menos margen para amortiguar el golpe. ¿Y qué suele ocurrir cuando hay menos margen y aparece un problema de suministro? El mercado se pone nervioso y esa presión puede terminar llegando al precio del petróleo y eventualmente al combustible. Ahora viene la parte que hace que esta gráfica tenga sentido dentro de nuestra historia. En semejante momento, ¿de verdad quieres abrir otra pelea comercial con el país que es tu principal proveedor extranjero de petróleo? Ahora, electricidad ni se diga. Estados Unidos y Canadá tienen sus redes eléctricas profundamente conectadas. Existen más de 30 grandes líneas de transmisión eléctrica transfronterizas y parte de la electricidad que utiliza Estados Unidos cruza directamente desde Canadá, especialmente hacia regiones del noreste. Por eso hoy el premier de Ontario, Doug Ford, llegó a advertir que si esta guerra comercial continúa, Canadá debería estar preparado para utilizar como herramienta de presión la electricidad. Y ahora empieza a entenderse todo esto por qué. Pero todavía falta algo, uranio. ¿Saben cuál fue en 2025 el principal país de origen del uranio entregado a las plantas nucleares
de Estados Unidos, no fue Rusia, no fue Australia, no fue Kazajistán, fue Canadá. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, Canadá representó aproximadamente el 32% de todo el uranio entregado a los operadores nucleares estadounidenses en 2025. Y recuerden algo, ese uranio termina ayudando a producir electricidad en Estados Unidos. Entonces ahí lo tenemos, petróleo, electricidad, uranio. Ahora, sigamos porque Doug Ford mencionó otra palabra que probablemente a mucha gente le pareció insignificante. Potasa. ¿Y para qué sirve eso? Principalmente para fabricar fertilizantes, es decir, para producir alimentos. Estados Unidos depende fuertemente de importaciones para satisfacer su consumo de potasa. Y Canadá domina ampliamente ese suministro extranjero. Entonces, esto ya dejó de ser solamente una discusión sobre carros. Estamos hablando también de energía, estamos hablando de electricidad, de petróleo, combustible nuclear, fertilizantes, alimentos. Y ahora Donald Trump anuncia aranceles del 50% sobre automóviles, camiones, autopartes y acero canadiense. ¿Y saben qué ocurrió? Inmediatamente, las acciones de empresas estadounidenses como Ford, General Motors y Stellantis cayeron. ¿Por qué? Porque la industria automotriz de Canadá y Estados Unidos no funciona como dos islas separadas. Sus cadenas de suministro llevan décadas integradas. Una pieza puede cruzar la frontera durante el proceso de fabricación antes de que ustedes vean el automóvil terminado en un concesionario estadounidense. Y aquí es donde yo quiero regresar a aquella frase. Nosotros no necesitamos a Canadá. Ellos no necesitan a nosotros. ¿Canadá necesita a Estados Unidos? Muchísimo. Más de 3/4 partes de las exportaciones canadienses de bienes han tenido como destino Estados Unidos. Negarlo sería absurdo. Pero ahora miren la otra mitad de la fotografía. Canadá también compra cientos de miles de millones de dólares en productos estadounidenses. De hecho, en 2025 Estados Unidos exportó a Canadá aproximadamente 334 mil millones de dólares en bienes. Eso significa fábricas estadounidenses, agricultores estadounidenses, trabajadores, empresas. Entonces quizá la pregunta está mal planteada. No es quién necesita a quién. Después de décadas construyendo una de las relaciones económicas más integradas del planeta, la pregunta correcta sería ¿cuánto puede lastimar uno al otro sin terminar lastimándose también a sí mismo? Porque Canadá puede perder muchísimo en una guerra comercial con Estados Unidos. Eso es indiscutible. Pero cuando uno descubre que Estados Unidos recibe millones de barriles diarios de petróleo canadiense, que sus redes eléctricas están conectadas, que Canadá es su principal proveedor de uranio, que industrias enteras comparten cadenas de suministro y que Canadá compra cientos de miles de millones de dólares en productos estadounidenses, decir simplemente nosotros no lo necesitamos, pues ya no parece un análisis económico. Parece una frase para una publicación en True Social y nada más. Y las economías, lamentablemente, pues para los políticos no funcionan con publicaciones, funcionan con números, con estadísticas, con datos. Y ahí estaban los datos. Eso es todo por hoy en La Jugada Política. Bueno, ya sabes cómo apoyar este tipo de contenido, suscribiéndote, comentando, compartiendo, dándole like a alguien que no entienda bien cómo funciona esta relación de Estados Unidos con Canadá o que crea que de pronto Estados Unidos es el único que tiene el sartén por el mango. Así no es. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Hasta pronto.